Muy bien. ¿Qué tal? ¿Habéis cumplido vuestros propósitos en el puente o no? Bueno, algo. Muy bien. Bueno, pues nada. Los propósitos serán estudiar un poquito el puente, ¿no? Tantos días. Bueno, vamos a ver el tema de hoy. Nos queda ya poquito. Conducta de ayuda, que lo vamos a desglosar en dos. Más que nada porque si no, si os explico un tema entero en un día solo, acabáis ya un poquito más hartos. Y luego nos quedan dos temas más que, bueno, aunque aparentemente no vienen en el texto como tal, sí que vienen como contenido empírico y os entra también, claro, en el examen, como todo, ¿vale? Y son, ya lo veremos, ¿vale? Y nos veremos en enero, justo antes de la semana de exámenes, ¿vale? Bien, como siempre, más que nada por orientarme un poco, ¿habéis echado un vistazo a este tema? No. Sí, algunos sí, por encima. ¿Os ha sorprendido que haya un tema que se llame conducta de ayuda en psicología social? Bueno, en parte sí, o bueno, tampoco. ¿Qué sabíais, ¿no? De qué temas se tocaban en psicología social al principio del curso? ¿Vale? A ver, el tema de conducta de ayuda, altruismo, conducta prosocial, porque son los temas que se tratan en este capítulo. La razón de ser es que desde el nacimiento de la psicología social, ¿vale? Lo que pasa es que ahora casi en los temas de introducción a veces no se hace mucha mención a este tema, para contextualizarlo, ¿no? La psicología social, que nació en Estados Unidos y nació muy de la mano de su propia conflictividad, ¿vale? De tipo, como sabéis, muy relacionado con el racismo, es algo tradicional, habréis visto mil y una películas que tratan el tema, ¿no? De todo tipo de grupo racial. Por supuesto también otros movimientos de los derechos sociales y civiles, ¿no? En fin, surgieron un poco en Estados Unidos y como allí, bueno, pues hay bastante interés, como sabéis, en un enfoque más científico, pues se como áreas, ¿no? Académicas como la psicología social, el entendimiento que a través de la ciencia, vamos a entrecomillarlo, se podían obtener claves, ¿no? Para afrontar mejor estos problemas. Alguien diría, bueno, pues fíjate si han pasado años, si se ha invertido dinero y sin embargo en el propio Estados Unidos, ¿no? Perviven todavía con relativa fuerza problemas similares, obviamente, no igual que en otras épocas, pero en fin, en el fondo late, ¿no? Todavía, por ejemplo, el tema del racismo, un cierto racismo, ¿no? De cualquier grupo, aunque su grupo particular hayan sido siempre más los afroamericanos, pero en relación a otro tipo, ¿no? A los judíos, en fin, a otro tipo de colectivos étnicos, siempre y siguen perdurando, ¿no? Estos problemas. Bueno, esta es alguna de las razones, ¿no? Luego, cuando vayáis a estudiar un poco, verlo así, ¿no? Un poco en contexto antes de, a ver, ¿esto qué dice exactamente? Hubo un hecho histórico, ¿no? Que, de estos hitos, que fue el asesinato de una joven neoyorquina que se llama Kitty Genovese, transformada en inglés, o lo pronunciarán en italiano. Y bueno, pues me mucho la atención ese hecho, no sé si lo habéis leído, ¿no? Pues una joven que volvía de, bueno, pues había pasado un día de fiesta, en fin de semana, imaginaros, y bueno, pues en el patio de vecinos, bueno, pues antes de entrar le asesinaron durante un buen rato pidiendo auxilio y parece que la gente no, hasta que no pasó media hora o más tiempo, nadie acudió en su auxilio, nadie llamó a la policía. Luego lo han revisado la prensa de la época y no es exactamente tampoco así. Pero bueno, a lo que nos interesa es que hubo un hito que provocó, digamos, un revival en la psicología social académica, la Universidad de Nueva York, para intentar responder a esas preguntas, ¿no? Porque, claro,
La mayoría de la gente cuando ocurren estas cosas, ¿en qué piensa? ¿Qué explicación se le ocurre, ahora que ya sabéis de procesos de atribución? ¿Qué explicación se le ocurre a la mayoría de la gente de por qué otras personas, o al menos oyeron los gritos, o eran vecinos, nadie acudió? ¿Qué tipo de atribuciones? Bueno, puede ser por miedo, también pues eso ya, ¿no? En las grandes ciudades, la gente, en fin, sigue pocas normas, tiene poca empatía por los demás. Bueno, se suele pensar en atribuciones de carácter disposicional, ¿vale? Disposicional. Pero bueno, Darley y Latane, que vamos, son dos psicólogos sociales, bueno, ahora ya me imagino que estarán jubilados o le dieron vueltas al coco e intentaron reenfocar y buscar una explicación más científica, entre comillas, ¿no? Y ahí desarrollaron toda una serie de experimentos para poner, ¿no?, en valor y valorar, ¿no?, qué es lo que exactamente había pasado. Claro, alguien podría pensar que pasa, que de los 30 todos son insolidarios, no preocupados por los demás, y poco empáticos, pues cuesta pensarlo, ¿no? Egoístas, que 30 personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues montaron un famoso experimento que luego de ahí surgió teóricamente lo que se llama efecto del espectador. Acordaros ya cuando utilicemos siempre la palabrita efecto en psicología social, que hace relación a un proceso, y se busca una palabra clave que intuitivamente nos indique algo, ¿no?, sobre el fenómeno, ¿no? Y entonces, aquí tenía que ver sobre todo eso, que a mayor número de espectadores, es decir, de personas presentes, y eso es una variable situacional, ¿vale?, es menos probable que ayudemos, ¿no?, en general, ¿no? Esto es digamos, una línea general, ¿no?, de referirse a un proceso. Si lo habéis leído, luego, como es natural, veréis la cantidad de matices que hay que poner a eso, ¿vale? Pero bueno, para que nos sirva un poco de ayuda. Entonces, bueno, de alguna forma, las preguntas que se hacen aquí, vienen una ristra de casos que no es cuestión de tampoco eso aprendérselos, ¿no? De hecho, no habría que rebuscar. O sea, a lo mejor esta semana miramos algún hecho en la prensa y veríamos situaciones que nos pueden parecer extrañas, pero luego no son tan extrañas, ¿no?, que a veces son más comunes. Entonces, la pregunta era eso, ¿qué nos lleva a veces a no prestar ayuda, ¿no?, en situaciones donde, como cuenta aquí, ¿no?, pues esa niña china, ¿no?, que de repente iba sola por ahí, una niña pequeña, y claro, nadie, bueno, la atropelló, ¿no?, como cuenta ahí un coche, ¿no?, se despistó y nadie prestaba atención, y en fin, otro tipo de cosas, ¿no? Pero también en este tema, cosa que antes nos incluía, también nos lleva, digamos, esto es la parte positiva, ¿no? El chinchillar. En vez de solo analizarlo como a veces somos egoístas y no prestamos ayuda, también otras cosas, ¿no? Como, bueno, pues lo mejor, tema de heroísmo, coraje moral o civil de tanta gente, ¿no?, anónima, que, bueno, pues posibilita consecuencias más favorables para el común, para la gente en general o la sociedad, no para alguien en particular, ¿no? Pensar la gente que denuncia a una costa de jugarse un trabajo, o malas prácticas en alguna organización, en algún sector, ¿vale? Y que, bueno, pues que no siempre se sale con la suya, ¿no? Y a veces, bueno, ahora habréis oído hablar del proceso de cancelación, ¿no? Habéis oído hablar, ¿no? Bueno, pues cuando hay gente que se opone, digamos, a la línea principal de los valores actuales, pues bueno, pues entonces te cancelan. Cancelar siempre ha existido de una forma u otra, ¿no? Pero significa, el problema de ahora es que lo desarrollan, lo ejecutan incluso universidades, ¿no?, donde supuestamente lo que define a la universidad es, bueno, un sitio donde cabe que cada uno defienda sus ideas, ¿no?, pacíficamente, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues muchas universidades americanas, y ahora se está reproduciendo eso, pues cancelan conferencias, presentaciones de libros, porque lo que les gusta no va en la línea actual, ¿no?, la línea normativa, ¿no?, que tantas veces hemos comentado, que determina la conducta o el comportamiento social, ¿vale? Bueno, pues un poco ese es lo que aquí también se toca, temas de heroísmo, bueno, porque también en el cine han llevado a cabo muchos temas. Sobre todo lo que vamos a ver aquí, pues estamos en psicología social, veis, es el baile, ya os habréis dado cuenta, entre lo de siempre, aspectos disposicionales y aspectos situacionales. Los disposicionales
explican por sí solo este tipo de comportamientos? Pues no, por sí solos no, pero no hay que olvidarlos. O sea, aspectos de la personalidad como capacidad empática, generosidad, responsabilidad social por los demás, pues cada uno lo tenemos en distintos grados, ¿no? Y hay gente más dispuesta a hacer cosas que otros. Es decir, claro que también cuentan, ¿no? Los aspectos de personalidad, ¿vale? ¿Quieres comentar algo? Una pregunta que hay a veces como que las personas también se dejan guiar por Sí. las acciones de otras personas. Ah, claro. Y claro, hay a veces situaciones que, Sí. por ejemplo, está pasando algo, pero si una persona no actúa, claro. la otra persona no lo va a hacer, porque Eso es como, pues no está pasando nada. Claro. Entonces eso también tiene que ver con... Eso es, muy bien. Y eso le llamamos aquí, ya veréis, ese aspecto que has comentado, ignorancia pluralista o pluralizada. ¿Qué significa eso? A veces no haces algo porque crees que si los demás no lo hacen, es posible que a lo mejor metas la pata, ¿no? Entonces no muestras tu actitud o tu comportamiento real. Pero claro, cuando eso hay 5 y cada uno está pensando lo mismo, al final nadie actúa, ¿no? Ahora, aunque aquí habéis visto que utiliza un modelo que creó Darley Latané para las situaciones de emergencia, modelo de intervención, que hay varias etapas, con salvedades, puede aplicarse a otras situaciones y sobre todo nos sirve, no perder la perspectiva que se creó para actuar en emergencias, pero nos sirve como análisis, ¿no? De ver por las fases que puede pasar la gente, aun no siendo emergencias, a la hora de decidir ayudar o no ayudar, lo cual es importante, incluso en relación a programas, ¿no? de fomento, ¿no? De que la gente pues un poco respete más, ¿no? O eche una mano, ¿no? Fomentar un poco la solidaridad, pues también es bueno, ¿no? Saber el por qué muchas veces no alguien, digamos, desentraña las fases por las que mentalmente podríamos pasar y los obstáculos que nos impiden finalmente ayudar. Habéis visto el modelo ese, ahora lo veremos, ¿vale? También, fijaros, esto iréis a hablar de ello un poquito más adelante en algunas asignaturas. ¿Habéis oído ya hablar de la psicología positiva? ¿Habéis oído hablar? ¿Alguien os lo ha comentado? La desarrolló un autor, Seligman, que es muy conocido en psicología social, un psicólogo clínico. En algún momento es como los psicólogos sociales, sobre todo en Estados Unidos, no, a los psicólogos en general, diciendo que la psicología como ciencia había puesto su foco de atención sobre todo sobre los problemas, lo que va mal, lo que no funciona, el malestar. Y sin embargo también había que ver la otra cara, ¿no? Fomentar los valores positivos de la gente, su potencial como seres humanos, ¿no? Y, digamos, el hablar de solidaridad, heroísmo, pues también no solo fijarnos en qué malos somos, que no ayudamos, sino también en qué ocasiones sí que la gente ayuda y cuáles pueden ser las razones, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese marco teórico, académico, pues se van moviendo todo este tipo de estudios, ¿vale? Y bueno, por último, antes de pasar ya al primer punto, otra reflexión a tener en cuenta, que es muy importante, el tema de la culpabilización de las víctimas, ¿no? Que ya eso, con lo que ya conocéis de cognición social y este tipo de cosas, recordar que no deja de ser una herramienta que utilizamos en muchas ocasiones, consciente e inconscientemente, para salvar, ¿no? nuestra propia autoestima, etcétera, ¿no? Pensar que la situación de la gente se debe a una responsabilidad suya, claro, nos exonera en parte de tener problemas de conciencia o malestar, ¿no? del por qué no ayudamos en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues culpabilizas a la víctima y entonces pues, quedas como, te queda más tranquila, por decirlo, tu conciencia, ¿no? Del por qué ayudar o no ayudar, ¿vale? Y luego un tema que veremos más adelante, aunque ya se deja ver al principio, pero luego hay un tema específico, son las motivaciones. Entonces, las motivaciones subyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Detrás de cada ayuda, ¿qué hay realmente? ¿Qué hay detrás de cada ayuda? Yo ayudo egoístamente, altruísticamente, hay un altruismo genuino, o bueno, en fin. Hay casos muy descarados, ¿no? Que es un altruismo interesado, ¿no? Hay algunos autores que, de hecho, defienden que solo existe ese altruismo, ¿no? Que bien puede ser por
porque obtienes un beneficio privado de ese, es decir, pues la admiración de otros, ¿no? O a nivel personal, ¿no? Pues tu propia autoimagen que te has construido como buena persona o persona sensible, pues bueno, ayudas en realidad. Ese para muchos autores no es un altruismo auténtico, le llaman altruismo egoísta, pero bueno, algunos dicen que bienvenido sea porque finalmente son ayudas. Pero claro, en el fondo, desde una perspectiva más radical, en el sentido de ir a la raíz, significaría como que, bueno, pues damos por bueno ese altruismo, por tanto no merece la pena seguir intentando el otro, ¿no? Ahora os comento un caso. Y hay otros que creen, algunos autores, los que estéis interesados en estos temas, porque hoy en día, claro, con el tema del voluntariado, pues este es un tema muy de actualidad, ¿no? Aunque siempre ha habido, ¿no? Históricamente, ¿no? Grupos y asociaciones, ¿no? Pero ahora tiene más relevancia, ¿no? En nuestras sociedades. Bueno, hay gente que piensa que existe lo que llamaríamos un altruismo genuino. Genuino significa que ayudas sin tener en cuenta los posibles beneficios, ¿no? Que tú pudieras obtener, aunque sean de tipo simplemente de tu autoestima o verte bien como persona, ¿no? Genuino, ¿no? En ese sentido. Que tu motivación principal es la ayuda al otro, ¿vale? Bueno, esto hay un debate, ¿no? Recordar un caso que en España es recurrente estos últimos años, ¿no? Habéis oído hablar en las noticias que el dueño de Zara, del grupo Zara, Inditex, de varias marcas, Amancio Ortega, ¿no? Que bueno, siempre lo muestran como una persona que empezó desde cero, o sea, que no ha sido alguien que ya tenía una fortuna familiar y esas cosas, ¿no? Hace distintas donaciones, ¿no? Y unas de ellas tiene que ver con maquinaria, equipos muy caros, ¿no? De tratamiento del cáncer, ¿no? A diversos hospitales. Y siempre surge la controversia, ¿no? Habéis oído, ¿no? En España estos años, ¿no? No solo el tema político, ¿no? Que también, ¿no? Porque al final todo se termina ideologizando en ese sentido. Pero hay gente que dice que, bueno, que mejor que pagara más impuestos o que pagara salarios más elevados, que en fin, no es que pague la gente que trabaja en sus empresas, o que hiciera la ropa aquí en vez de en países del tercer mundo donde se ahorran unos costes. Y otros aún así siguen pensando que, bueno, él legalmente cumple, o sea, que paga sus impuestos, lógicamente, ¿no? Y que, bueno, con su dinero hace lo que quiere. Pero bueno, para que veáis un poco el tema de los debates sociales donde realmente aquí pues dicen que no funciona bien, pero sí el sonido. Cuando eso ya sabéis, siempre entrar y salir, a ver si me lo cogen, ¿vale? Entonces, bueno, ese siempre es un tema a debate, ¿no? A la hora de hablar de altruismo. ¿Existe el altruismo genuino? O incluso muchas veces alguien ayuda simplemente por eliminar su propio malestar. Por lo tanto, ya no sería genuino, porque lo que no quieres es estar tú. Da lo mismo, si encuentras otro método para ayudar, o no ayudar, pero eliminar el malestar que te produce, ¿no? Se elimina, ¿no? la idea de ayudar. Bien, entonces vamos a ver algunas definiciones de temas cercanos. Cuando veáis estas definiciones de temas o conceptos no son similares, son relacionados y que tienen matices. A veces los matices no son tan claros como uno cree. Las definiciones son bastante. Simplemente, bueno, pues que hay varios enfoques, varias perspectivas de acercarnos a este tema y, bueno, pues autores que matizan, ¿no? En algunas ocasiones de una perspectiva más general a una más específica, ¿no? Por ejemplo, hablar de conducta prosocial, pues, claramente os llega la idea de que es algo como prosocial, o sea, bueno, que tiene algún beneficio general, ¿no? Y claro que le llegará a algunos concretos, pero en general a la sociedad, ¿no? Y luego ya va bajando y concretando los conceptos que siempre os digo, tenéis que aprenderlos, pero en fin, no caigáis en disquisiciones muy teóricas porque ni siquiera los propios autores los tienen claro. Hay psicólogos que recomiendan el altruismo como terapia. En España somos muy críticos, cuesta mucho mostrar gratitud en general. Bueno, en España en general sí que bueno, yo creo que sí que no puntuamos mal en altruismo. Siempre esto tiene una referencia amplia, no una cosa concreta.
Las redes familiares, por ejemplo, suelen funcionar bastante en general, aunque luego veremos excepciones, ¿no? De por qué a veces no. ¿Por qué creéis que, bueno, esto es que viene en la última parte, pero por qué creéis que a veces no es bien recibida la ayuda no solicitada? Que esa es otra, hay gente que pretende ayudar y gente que no quiere que le ayude, no le ayuden tanto. Eso sí. Fundamentalmente sentirte dependiente, o sea, que alguien te controla ya y en la obligación de devolver un favor. Y eso lleva muchas veces a no solicitar ayuda, ¿no? Porque no quieres tener esa sensación de que alguien te controla, es decir, que dependes de alguien, en definitiva, ¿no? En fin, hay múltiples razones. Entonces, bueno, vamos a ver eso, ¿no? Esas definiciones. Luego vamos a entrar en los factores situacionales versus disposicionales para ver que al final los dos son relevantes. Hay que ver la situación concreta y que, lógicamente, aquel que tiene un mayor nivel de empatía, generalmente en una situación típica, va a ayudar más que aquel que no lo tiene, aunque no es la única razón, sino que puede haber factores situacionales, como ya mencionabais, ¿vale? Luego las dos últimas temas que toca, que lo veremos con más detalle en la segunda sesión, ¿vale? Tiene que ver con los motivos, pues eso que decimos, desde características de personalidad hasta las normas sociales. ¿Qué normas sociales nos empujan a la solidaridad o al altruismo? La norma de responsabilidad social, que implica pues que, en fin, que la gente asumimos, la mayoría en las sociedades, que aquellos que dependen claramente de ti no les puedes dejar colgados, ¿no? Sin ayuda. Por ejemplo, los hijos, ¿no? Es una de las más directas, ¿no? O al menos sobre todo cuando son niños o jóvenes, pero en general, ¿no? Es raro que a los hijos no se les ayude. Ya sé que hay situaciones, ¿no? Pero en general, bueno, si sois de aquí algunos padres ya, pues lo sabréis perfectamente, ¿no? Además que eso, de hecho hay una perspectiva evolucionista, metodológica, que incluso ve el altruismo desde esa perspectiva, ¿no? En la medida de que la única forma de asegurarse la transmisión genética es ayudar a aquellos que comparten más tu carga genética, que lógicamente son los hijos. Entonces, en un sentido de selección natural, pues también habría un apoyo, ¿no? Teórico al desarrollo de la especie, el desarrollo filogenético que ha llevado a que sepamos, ¿no? Queramos ayudar porque en ello también, sí, por aquí hablan del gen egoísta, que es un libro famoso de los años 80, yo creo, 90, de un biólogo que explica un poco esto, ¿no? Bueno, y ayuda desde la perspectiva es algo novedoso, que antes no se incluían los manuales, antes digo, hace ya, y ahora ya se empieza a focalizar. Es decir, hay estudios que dicen, a ver, oye, cuando alguien no ha pedido la ayuda, o qué hace que la gente pida ayuda o no pida, entonces, bueno, pues se han investigado también y se han hecho algunas propuestas en esta dirección. Bueno, con esto ya tenéis explicado el tema, o sea que ya nos podemos ir a casa porque lo esencial lo habéis. Vale, entonces, fijaros alguna nota así de estas que siempre vamos clasificando, ¿vale? El comportamiento prosocial incluye aquellos actos, podríamos decir, que se consideran beneficiosos, pero sobre todo esto, fijaros, que una cultura determinada. La cultura puede ser comparando unas con otras o a nivel temporal, ¿no? En unas épocas u otras. Entonces, hay cosas que culturalmente se consideran prosocial y otras culturas que en un momento determinado ya no lo consideran, ¿no? Por tanto, el elemento cultural, como en todos los temas, veis que siempre es una variable mediadora importante, ¿no? En todos estos procesos y a veces nos ayuda a entender el por qué cada cultura, temas que en principio se consideran universales, ¿no? Como es el altruismo, pues bueno, tiene sus matices, ¿no? Importantes, ¿vale? Es un fenómeno normativo. También con esto ya os vais acostumbrando al lenguaje de la psicología social. Normativo quiere decir que está muy aprobado, consciente, inconscientemente, por la sociedad en la que vivimos. Se establece como norma, aunque no esté escrita, que hay que ayudar a alguien que no sé qué, o si ves que una persona se cae, pues ayudarle, en fin, hay normas. Y en ese sentido, si no lo haces, pues la gente te puede castigar en términos psicológicos, no solo penales, ¿vale? Cuando
no se hacen las cosas que una sociedad considera como normativas, ¿vale? Y, por supuesto, hay una gama amplísima. Aquí podrían hacer tipologías múltiples y, bueno, pues tenéis aquí una en el cuadro 5.2, un par de autores, imaginaros. Ayuda ocasional, ayuda personal costosa, ayuda emocional, ayuda en una emergencia, otros autores. Planificada y formal, espontánea e informal, o en función de la gravedad del problema. Bueno, aquí han recogido varios autores, pero pues, imaginaros, ¿no? Podrían haber seleccionado bastantes más. Normas desde el poder, bueno, desde el poder, incluso también desde el poder, ¿no? Tú, por ejemplo, si no auxilias a alguien que ha tenido un accidente de tráfico, aunque no quisieras, puedes tener responsabilidad incluso, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Es decir, el poder depende también cómo lo entendamos, ¿no? Pero hasta en ese sentido te puede obligar. Tú ahora mismo en la luz, pagáis facturas de luz, bueno, algunos a lo mejor no porque los pagan vuestras familias, otros sí. Pues hay un elemento nuevo que se llama Fondo Social Energético, no sé qué. Entonces, eso es un porcentaje en función de tu consumo que no va en razón de que tú consumas la luz o dejes de consumirla, ¿no? Simplemente es como un impuesto, entre comillas, me imagino que será temporal, que va directamente esa recaudación a ayudar a gente que reunirá unos requisitos y no puede pagar el recibo y tal. O sea, no es una ayuda directa del gobierno, que puede haberlas, ¿no? Las hay, sino sobre el propio, o sea, es un altruismo, una solidaridad forzada, ¿vale? No hago más valoraciones. Bien, o sea, ahí sabéis que hay impuestos, hay tasas, que eso, bueno, pues forman, pero esto no, son directamente, bueno, pues, no, para que veáis la cantidad de posibilidades que puede haber, ¿no? Bueno, con la declaración de la renta, si lo tienes que asignar a alguien o a la iglesia o a la sociedad o a ambas o a ninguna y por defecto lo asigna Hacienda, ¿no? A una serie de subvenciones en temas. Muy bien. Por diferenciar, hay 4 subcategorías principales cuando hablamos de altruismo, ayuda, conducta prosocial, etcétera, etcétera, ¿vale? En la primera, comportamiento de ayuda, como veis es muy general, ¿no? Y por tanto se refiere a un beneficio o mejora el bienestar de otra persona. No, perdón, aquí ya es concreto, de otra persona, ¿vale? Ayuda, pero bueno, porque le queremos dar esos matices. Y en rojo, el beneficio se intenta conseguir expresamente y de manera voluntaria. Por tanto, eso que hemos dicho del fondo ese social, ¿sería una conducta de ayuda? Pues no. Sí, va a unas personas, no sé si tampoco a una persona concreta que incluso tú conozcas o aunque no conozcas quiera darla, porque se intenta conseguir expresamente y de manera voluntaria, y no es voluntaria, ¿vale? Puede requerir contacto personal o no. En las definiciones antiguas casi lo daba por hecho de que sí, pero ahora ya han visto que no, ¿vale? Tú puedes dar una ayuda a alguien sin que lo conozcas ni tengas trato directo con él y puede implicar o no la anticipación de recompensas externas. Esto ya le va a diferenciar un poco del altruismo. En teoría, el altruismo no anticipa recompensas externas. Externas se refiere a motivaciones extrínsecas, ¿no? Pues que alguien te diga, pues qué persona más maja, fíjate lo que ayuda, ¿no? Eso es una recompensa en definitiva, ¿no? Externa, pero recompensa. Interna es que tú mismo, pues bueno, pues te motivas a hacer algo porque te gusta hacerlo y porque quieres hacerlo, ¿vale? Comportamiento de ayuda. Esas son un poco algunas de las notas que aquí menciona y que yo, claro, súper resumo, ¿no? Bueno, también quedaros con esto que he puesto en cursiva, los factores que le afectan a una situación no tienen los mismos efectos en otras situaciones, ¿vale? Entonces, en una situación, si la ayuda es para un amigo, un familiar, o es para un tercero, o es para pagar la luz, o es para, yo qué sé, abrirle la puerta, porque ves que tiene dificultades, claro, hay factores que afectan una situación y en otras no, ¿vale? Por ejemplo, hasta cómo va vestida la víctima, ¿vale? Tú puedes ayudar a alguien, pero en una situación, en función de, yo qué sé, porque va vestida de una forma que tú consideras
no adecuada o que te da la sensación como que es una persona que, bueno, pues lo de la culpabilización que decíamos de la víctima o situaciones de esas, pues la misma persona en situaciones similares, pero por una variable de ese tipo, pues puede provocar que no ayudes. Altruismo. En altruismo hay dos, digamos, dos formas de entenderlo, desde la perspectiva psicosocial y desde otra que tiene que ver más con la etología, la psicología evolucionista, aunque pone ahí evolutiva, evolucionista, mejor llamarla así. Y bueno, el psicosocial dice, está influido por factores motivacionales. O sea, es psico, nos interesa esas motivaciones. Nosotros veremos cómo no es importante, sino si se da la ayuda o no se da, no tanto la motivación. ¿Vale? El altruismo es voluntario e intencionado, bueno, también era la conducta de ayuda, ¿veis? Motivado por valores relacionados con la preocupación por los demás para beneficiar a otros sin tener en cuenta ni las recompensas posibles ni los costes personales que puede conllevar. ¿Vale? Esta es la visión de ese altruismo genuino. Luego veremos que otros autores definen la existencia de un altruismo egoísta, donde se termina ayudando a otros, pero sí que es importante, más que la preocupación por los demás, aliviar tu propio malestar, etcétera, etcétera. Por eso digo que muchas veces no son tan precisas las definiciones en un sentido como en otras ciencias, que es o es madera o es hierro, ¿no? No hay madera-hierro. Aquí son matices que sí os interesa, porque claro, os pueden poner una pregunta. ¿Vale? Pueden variar desde actos con poco sacrificio hasta otros con consecuencias personales potencialmente muy graves. ¿Vale? Puedes dar una ayuda el día de la operación, ¿cómo se llama? Kilo, ¿no? Que se llamaba así, la operación Kilo se llamaba así, ¿no? La de donar en los... Sí, pero en su día se llamaba operación Kilo, no sé si ahora conserva ese nombre. No se llamaba así, no se llamaba así. En plan llamativo que llevaba uno, ¿no? Un kilo de esto, no sé. A una prueba para operación Kilo, claro, es. Sí, se sigue llamando así. Imaginaros prestarte voluntario para probar una vacuna de la COVID. Sabéis que hubo gente, ¿no? Y no uno ni dos, ¿no? Que no les pagaban, vamos. Que yo sepa. Ahora es lo mismo, ¿no? La vacuna. O ensayos clínicos de otro tipo. El comportamiento altruista psicosocial, ¿se considera que tiene que ser consciente o puede ser inconsciente? No, consciente. Consciente. Puedes ayudar sin tú quererlo, no sería altruismo. Tienes tú que querer. Igual que cuando estudiemos agresión, a veces sin querer has empujado a alguien y se ha caído. ¿Vale? Y ahí no se considera que es un acto agresivo. ¿Vale? Un niño que es más mayor, imaginaos un niño que es más alto, más fuerte, y sin darse cuenta al jugar, pues que son más pequeños, sin querer, se caen de un columpio o cualquier cosa, ¿no? Otras veces es queriendo. Entonces, si es sin querer, no será agresión. Sí. El caso de el joven que con las patinetas a alguna persona en cáncer, que fue directo, o sea, pues de manera directa. Entonces, si vas directo y lo quieres, eso es lo que se considera, o sea, la intención siempre es la clave. ¿Fue directo porque es social que él pensó que tal vez le matarán o fue pues pudo ser un reflejo instintivo que se llama muchas veces que te sale, ¿no? En ese momento, ¿no? Eso, si te sale de alguna forma, sí es altruista, porque al final sí que das un paso. O sea, pero claro, es un problema, ¿no? Ciencia real de que tú decides en un momento determinado, o como el modelo que vemos aquí, que en fin, tiene tantas etapas que te da tiempo hasta echarte para atrás en alguna de ellas y finalmente no ayudar, ¿vale? Desde otra perspectiva del modelo económico del hombre, de la psicología evolucionista o la etología, digo psicología evolucionista porque ellos pone evolutiva y en su día se llamaba así, psicología evolutiva, pero luego para no confundirla con la psicología del desarrollo,
que es la que estudia al niño desde que nace, que solía llamarse también evolutiva, ahora se llama el desarrollo, llamarle evolucionista y quiere hacer esa relación con los psicólogos que estudian cómo ha evolucionado la especie filogenéticamente, es decir, qué ha hecho, qué nos ha llevado a que tengamos las capacidades o las habilidades que tenemos desde una perspectiva de la evolución de la especie, ¿vale? El chico español que iba con un patinete en Londres y salvó a alguien, ¿vale? ¿Y si te referías a ese caso? Sí. Vale. Bueno, entonces, en estas áreas, si os pone una diferencia es esta. Los motivos e intenciones son irrelevantes. O sea, en esta perspectiva de entender el altruismo, sobre todo es las consecuencias, ¿vale? Las consecuencias en el sentido del beneficio o coste para el donante y el receptor. Si a ti te cuesta algo, eres el donante de la ayuda, y otro recibe algo, con independencia de que haya estado motivado porque tu autoimagen, pero te ha costado algo, es un sacrificio, un esfuerzo, un tiempo, y el otro recibe algún tipo de beneficio, es altruismo, ¿vale? Entonces, en este enfoque no importa las motivaciones, sino las consecuencias y que te implique a ti algún coste. Si no te implica ningún coste, no es altruismo. Vale, si eres millonario, pues regalar a lo mejor algo de pocos euros, pues tampoco no te supone mucho sacrificio. Entonces, en ese sentido, no hay nada tampoco cerrado, ¿eh? ¿Vale? Desde la etología, a ver si entendéis esto, porque antes he estudiado un tema, el segundo era siempre cultura y evolución, pero bueno. ¿Cómo contribuye a la supervivencia del acervo genético de un grupo? Acordaros siempre, teoría de la selección, ¿vale? Qué comportamientos logran que sobrevivamos, nos podamos reproducir y, por tanto, la transmisión genética, que es el motor de la vida, desde la perspectiva de la evolución, de la teoría de la selección natural. Tener en cuenta no caer en un reduccionismo, de explicar las cosas, no, es como la naturaleza nos dota de unas potencialidades que luego se pondrán en marcha o no, ¿vale? Y entonces aquí se habla de selección por parentesco y altruismo recíproco. ¿Qué significa selección por parentesco? Por lo que hemos dicho. ¿A quién generalmente se va a ayudar más? A los que comparten carga genética contigo, porque en términos biológicos posibilitas esa transmisión. Y el altruismo recíproco surgió como una explicación alternativa cuando ayudamos a alguien que no compartimos, ¿vale? Hasta en los estudios con la mosca del vinagre, que hacen los estudiosos de la biología, de la selección natural, hacen muchos experimentos con la mosca del vinagre y la gente dice, ¿qué tendrá de particular la mosca del vinagre? No, pues no tiene nada. Lo único que estos experimentos se hacen porque vive muy poco tiempo. Entonces, claro, en 2 semanas puedes reproducir cambios en la especie, introduciendo tú cambios, ¿no? Imaginaros, ¿no? Luego ahí modificando el tamaño del ala, no sé qué, a ver, porque claro, en 2 semanas puedes ver la vida de, yo qué sé, 1 millón de generaciones. Claro, en otras especies, imagínate, se ha muerto el investigador, ¿no? Para ver si ha habido algún cambio evolutivo. Bueno, os cuento estas cosas a veces. Entonces, bueno, el altruismo recíproco se veía que a veces ayudamos a gente que no comparte nada. Y entonces inventaron el término altruismo recíproco, que significa hoy por mí, mañana por ti. O sea, si yo te ayudo, aunque no compartas, es probable que si yo falte, tú ayudes, me devuelvas el favor recíproco y, por tanto, digamos, mi descendencia se ve ayudada por terceros, con lo cual también garantizo en cierta medida la transmisión genética, ¿vale? Eso es. Hoy por mí, mañana por ti sería un poco la frase que resume. Entonces, en términos evolutivos también se acuñó este concepto, ¿vale? Y luego habla de 2 términos relacionados con lo que aquí llama coraje moral o civil y también llama otro, cooperación, ¿no? Como términos cercanos al altruismo, pero que no son exactamente lo mismo. Coraje moral, pues eso, defensa pública de valores y normas morales y que suele asociarse a consecuencias sociales negativas. Es decir, te enfrentas a actos o a personas que realizan actividades con consecuencias sociales negativas. Porque cuando hablamos de heroísmo, hablamos de consecuencias sociales positivas. O sea, alguien es héroe, hace cosas con consecuencias, sus actos sociales positivas. Pero en negativas, algo que va a tener consecuencias sociales negativas, tú las enfrentas, ¿no? Eso es lo que se llama coraje moral o civil en términos
de nuestra área de conocimiento, ¿vale? A lo mejor te vas a la sociología o filosofía o otras ciencias y buscas y matizan su propia dinámica, ¿vale? Se delatan prácticas ilegales, se denuncian prácticas discriminatorias, ¿vale? Fijaros, ahora veréis la fuerza que tienen este tipo de temas en nuestra actualidad, ¿no? Y que además, bueno, pues la gente se juega en las empresas, en instituciones, te juegas, ¿no? Precisamente te juegas mucho, ¿no? El denunciar, ¿no?, este tipo de hechos. Aquí viene un cuadro, el 6.3, que habla del sonido que hacían los policías en Londres, ¿no?, con el silbato, ¿no?, para avisar que por ahí había un ladrón o no sé qué. Y entonces ese término se ha juntado en un concepto único y se hace alusión a un término para ver cómo denunciamos más a unas personas que a otras. Es muy sencillo de entender. Aquí habla de identificación con una categoría superior y con una categoría inferior. Imaginaros que yo soy arquitecto y trabajo en una ingeniería y tal, tiene también una sección de arquitectura, y yo veo que alguna cosa del proyecto, pues bueno, se podía hacer mejor, ¿no? Porque, bueno, puede haber incluso problemas técnicos, ¿no? ¿Vale? Si yo estoy muy identificado con mi equipo, mi ingeniería, ¿vale?, es menos probable que denunciara los fallos de ese proyecto. Ahora bien, la misma persona, si se identifica más con la gente pues, los arquitectos, los ingenieros, ¿no?, que tienen lógicamente su código ético, ¿no? Si es mi identificación más alta con los valores que representan el ejercicio de una profesión, ¿vale?, es más probable que esa persona denunciara esas prácticas ilegales, ¿vale? Pensar, un auditor, que es el caso que os pone ahí. Si yo estoy auditando, soy de una auditoría y estoy auditando una empresa y detecto algo que no va bien, pero que mi auditoría quiere callar, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí me estoy identificando más con mi propio grupo, mi empresa de auditoría, y es menos probable que denuncie esas malas prácticas. Ahora bien, si se sobreponen los valores generales de lo que es un auditor, seas de esta empresa o de aquella otra, es más probable que denunciara esas prácticas ilegales. Bueno, estudios que se han hecho, hay casos muy recientes de grandes consultoras internacionales, ¿no?, que han hecho apaños, que ven unos números y luego, sin embargo, certifican que todo va muy bien, mientras no haya problemas. Un día salta un problema gordo y entonces dice, bueno, ¿y cómo es que quién auditó estas cuentas, ¿no? Y todo el mundo, yo no he sido. Pío que yo no he sido, y nadie quiere responsabilizarse, y desde fuera siempre te preguntas, ¿cómo es probable, siendo gente experta, que no haya alguien dentro que viera que tal proyecto, hasta que alguien... Bueno, entonces, en ese sentido, ¿vale?, es un comportamiento destinado a detener o reparar cualquier transgresión de principios y normas morales, y en rojo, asumiendo riesgos físicos, porque a veces son físicos, o sea, físicos como que te pueden liquidar o puedes tener algún accidente aparente, ¿no?, accidente, ¿no?, y costes sociales que pueden derivarse de su intervención, ¿vale? Para posible pregunta, ¿es conducta de ayuda? Sí, pero es conducta de ayuda con unas características propias. El tema de la confrontación, ¿no?, eso es un tema propio, específico, se dirige fundamentalmente contra los autores y se asocia con consecuencias sociales negativas. Esas serían las tres características que a nivel teórico definen o conforman lo que llamaríamos coraje moral o civil, ¿vale? Diferencia con el heroísmo, ya lo hemos dicho. El heroísmo, su tratamiento es que tiene que ver con acciones que uno hace y que tienen consecuencias positivas. En las otras enfrentas a alguien que quiere o que su acción provoca acciones sociales negativas. Como veis, es un tema que no es complicado, ¿no?, de abordar, pero tener en cuenta estos detalles a la hora de las preguntas. Cooperación. ¿Cooperación es realmente altruismo? Yo lo dudo, pero bueno. De todas formas, a ver,
De hecho, incluso hay ministerios, ¿no?, en España y en otros países que se llaman Relaciones Internacionales y Cooperación. Pero la cooperación, fijaros, la palabra básica es cooperación, o sea, cooperar conjuntamente. Sí, oiga, si cooperamos para lograr algo, todos nos beneficiamos. Por tanto, y sin embargo, en la cooperación internacional, en general, cuando hablamos de cooperación internacional, es que un país ayuda a un tercero, que se supone que está en peores condiciones, ¿no?, cuando hay una catástrofe o en otras situaciones. Y sí que hay ya una dependencia del que recibe la ayuda. Mientras que cooperación en sentido estricto, además lo dice aquí, ¿no?, nos beneficiamos todos, ¿no? No existe jerarquía de poder, ¿no? Hay mayor cohesión, en fin, claro, genial. Si la gente coopera en los grupos, pues estupendo para todos, ¿no? Todos nos llevamos muy bien, las relaciones interpersonales son... Bueno, ¿de acuerdo? La cooperación, bueno, aquí se ha alargado un poquito más para que nadie... Y bueno, es un tema donde se estudia mucho es en el estudio de los dilemas sociales, ¿os acordáis, no? Que hay de diversos tipos, que es un juego para ver en qué condiciones la gente coopera más o es más competitiva, cuando tiene que decidir con otra persona en relación a unas posibles recompensas, si cooperan o no. Yo me llevo más y no coopero y el otro va de tonto y se deja, o al revés, nos llevamos los dos menos, pero ambos nos llevamos y si cooperamos. Bueno, pues son situaciones típicas donde se ha estudiado la cooperación. No sé si habíamos comentado ya algo anteriormente. ¿Cuándo cooperamos más? ¿Como individuos con otro individuo o cuando actuamos en grupo contra otro grupo? Como individuos. Individualmente cooperamos más en general cuando actuamos como individuos. Cuando actuamos como grupo o representando a un grupo, como que se suscita más en los juegos de dilemas sociales que se pone para ver, para estudiar, suelen salir más estrategias competitivas. Como que, en fin, nos vemos respaldados por otros, como que a ver si les vamos a defraudar, cosas de este tipo. Y curiosamente operan más los aspectos competitivos en relación a un grupo al que representamos frente a cuando hacemos individualmente, ¿vale? Y luego, bueno, hay aquí una pregunta que es la que nos estamos haciendo constantemente. ¿Por qué se actúa o no de forma prosocial? Pues eso, porque hay gente muy generosa y que actúa sin más, otras porque es un familiar, otros porque no actúas porque hay más gente y diluyes a veces incluso la responsabilidad, otras simplemente porque no te consideras competente, ¿no? Imaginaros que estás en una piscina o en la playa o en un río, si no hay alguien. Claro, sí que te entran ganas, ¿no? Pero claro, y si nunca has hecho un curso de socorrista y no sabes ni cómo coger a alguien, ¿no? Entonces, claro, es decir, hay distintas situaciones que determinan paro cardíaco. Te quedas un poco y dices, no, le haces así un masaje, ya, pero antiguamente cuando había accidentes de moto que la gente enseguida iba a quitarle el casco y claro, y de hecho ya en muchos cascos, entonces, yo no sé ahora, ponía claramente letras, no tocar el casco. Pues claro, la gente llevado de buena fe a ayudar y le podía, en fin, entonces hasta que no viniera un sanitario que entendiera de traumatología, pues no le tocaban el casco, ¿vale? Entonces, bueno, hay procesos psicológicos, afectivos, yo hoy estoy de buen humor y entonces ayudo a todo el mundo, veo el mundo de otro color, ¿no? Y hoy estoy enfadado y no ayudo a nadie, ¿no? Porque estoy enfadado, sí. Hay tantos elementos, y dice, entonces, ¿para qué nos sirve estudiar esto? Bueno, pues para ponerlos de relieve, poner a prueba algunas hipótesis de sentido común que luego no se cumplen, porque hay otras hipótesis, bueno, pues abordar mejor desde esa perspectiva. Aquí, bueno, pues nos hace la típica discusión que es muy común en psicología, ¿no? ¿Influye más la persona, sus características, o influye más el ambiente? En fin, bueno, pues aquí hay algunas reflexiones sobre los aspectos disposicionales y situacionales, ¿vale? En un momento dado, ¿vale? Hay variables disposicionales, recordar, variables disposicionales puede haber muchas. Aquí se recogen algunas de las que se han estudiado. Es decir, características de uno, rasgos, valores, creencias de cada uno, actitudes,
tienes ante la vida, esos son los valores disposicionales, frente a los situacionales, ¿no? Que son aspectos que tienen que ver con la situación. Por ejemplo, si ayudarías más a un estudiante de la UNED que a uno de la Autónoma, ¿ayudarías más a un mendigo que está pidiendo con un niño o a alguien que está pidiendo sin un niño? Ahora ha cambiado, ¿no? En su momento se explotó ese tema, desgraciadamente. Claro, pero antiguamente funcionaba al ver al niño, pues la gente sentía más. Luego cuando se descubrió que en algunos sitios se utilizan los niños como gancho, pues claro, ahora ya, imagínate a lo que ha llevado. A gente que sí que está con un niño y que lo necesita, a que tú sospeches que, bueno, que está utilizando el niño para manipularte, con lo cual, bueno, sí, hay muchos factores, ¿no? ¿Vale? Dice, bueno, los primeros estudios daban más peso a las variables situacionales, pero como siempre, luego se vuelven a revisar, se hacen esos metaanálisis famosos y se encuentra que el efecto no es tan fuerte y que hay que volver a tener en cuenta, o por lo menos darle su importancia, a los variables disposicionales. Y entonces llega un psicólogo que dice, bueno, pero vamos a aclarar, porque variables disposicionales hay muchas, ¿no? Entonces, claro, no es imposible manejarse esto. Y se crean, pues eso, se plantean a nivel teórico dimensiones que pueden dar cuenta del altruismo sin necesidad de entrar en 18 variables, ¿no? Que sería imposible manejar. Y por eso pues aparecen aspectos como en este caso dice la amabilidad. A ver, eso es un rasgo que puede, y se empieza a estudiar. La honestidad. ¿Y eso qué lo compone? Pues mira, amabilidad, según mi criterio, lo compone la simpatía, la generosidad, el perdón. O sea, si usted es amable, es que tiene esas características. Esto os lo cuento también como una película para que veáis un poco cómo se construyen los modelos y las teorías. En vez de la responsabilidad social, no sé qué, la generosidad. No, vamos a ubicarlo y poner un poquito de orden, ¿vale? Y la honestidad, pues es lo mismo. Alguien cree que es una dimensión que incluye humildad, sinceridad y que si nosotros conocemos de alguien su grado de humildad y su grado de amabilidad, podemos pronosticar que en tal o cual situación se mostrará de una forma más altruista que si no lo tiene, ¿vale? Pero bueno, en fin, no es por cansaros, pero hay otros autores que no les convencen del todo y se inventan, conceptualizan otra disposición que llamaríamos agradabilidad. Aquí, bueno, si fuerais a las fuentes originales, veríais que... En fin. Y entonces, agradabilidad, pues definen qué es agradabilidad y ven que sí, construyen un experimento y ven que correlaciona con prosodialidad, empatía y voluntariado. Quiere decir, cojo a la gente que es voluntaria normalmente, vamos, que participa en actividades de voluntariado y veo que todos los que, frente a los que no se apuntan nunca a nada, oye, que puntúan alto en agradabilidad, pues ya está. Voy haciendo algunos estudios que me corroboren más y ya está. Pero bueno, no os olvidéis, hay otras líneas que yo aquí resumo y hablan de la empatía disposicional y la responsabilidad social. Que vaya lío, ¿no? Bueno, pues un poco sí, pero vamos, que son dimensiones que se han utilizado en la investigación para pronosticar si alguien va a ayudar o no va a ayudar, o sea, va a ser altruista o no altruista, ¿vale? Pero vamos, si os quedáis cortos, también toma de perspectiva, razonamiento moral, es decir, hay autores que han elegido otras disposiciones que sí pronostican, ¿vale? Toma de perspectiva en realidad tiene que ver con la empatía, ¿no? Incluso la empatía, pues, que es un término tan zarandeado últimamente, hay que ser empático, ya veremos, empatía hay muchos matices, ¿no? Hay muchos matices, hay un matiz más cognitivo, que por ejemplo un psicólogo debería tenerlo si os vais a dedicar a la clínica sobre todo, que es saber entender, a anticiparte a lo que el otro está realmente pensando, y hay una más de carácter emocional que tiene que ver más con, bueno, pues por ejemplo, alguien que en cuanto otra persona sufre o llora empieza él también, pues tiene una empatía facilísima, ¿no? Para ponerse en el lugar del otro e incluso vivir directamente y tan directamente sus emociones, ¿no? En esto hay algunos cineastas que lo logran fácilmente, ¿no? Desarrollar esas emociones, ¿no? En la gente en sus películas. Todo el mundo sabe que es una cosa inventada, que no es real,
pero, en fin, consiguen este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, ¿qué os diría yo sobre esto? Bueno, pues que tengáis en cuenta eso, que hay variables de un tipo o de otro que nos pueden perfectamente delimitar estas cosas, ¿vale? Bien, y ya entramos en los aspectos que pueden, situacionales, que pueden determinar el que haya ayuda o no ayuda, ¿vale? O que pueden inhibir la ayuda. Aquí hay dos partes, ¿vale? Características de la situación, y ahí vamos a ver varias características posibles de la situación, alguna la mencionáis, el número de gente que haya, por ejemplo, ¿vale? Si te das cuenta o no, si percibes qué situación qué está ocurriendo, ¿no? Todos esos detalles son situacionales. Y luego hay otras que son características de la víctima. Ya hemos mencionado algunas, ¿no? Por ejemplo, una es el atractivo. Aquí le llama atractivo físico y os puede llevar a confusión. No se trata solo de que se sea más atractivo físicamente en sentido como a veces se entiende, ¿no? La belleza física, sino otro tipo de aspectos, ¿no? Relacionados con lo que consideramos en una cultura atractivo. Pero está demostrado que la gente atractiva recibe más ayuda que la no atractiva. Hay distintos estudios, distintas variables y, repito, esto no es el 100%, quiere decir, en términos estadísticos, salen en los estudios, claro, atractivo puede ser incluso, fijaros culturalmente, la orientación sexual puede considerarse un aspecto atractivo, en el sentido de que hay gente que la rechaza o no y otras que no. Entonces, en algunas culturas hay gente que si tiene una orientación sexual diferente a la que se considera normativa o más normativa, pues es menos probable que te ayude, no a alguien en concreto, sino en general que te ayuden menos. ¿Vale? Bueno, lo de la víctima, lo que se parece a ti en compartir valores, creencias, ¿vale? ¿Ayudas más a un estudiante de psicología que a uno de medicina? Pues bueno, en principio sí, la similitud te llevaría a ayudarle más. En principio, ¿no? De modo general. Sí. También vienen condicionados por los estereotipos, claro. Sí, sí, claro. De hecho, la etnia es una razón para ayudar más o menos. ¿Ayudamos más a un blanco, ayuda más a una persona negra, sí o no? Depende. Si tú eres el racismo aversivo, que se llama, ¿no? Que se llama así, que es una de las modalidades modernas, de decir, que no es el racismo duro, sino la gente que tiene un conflicto entre que quiere no ser racista, pero le sale. Vale, entonces, bueno, pues por ejemplo en Estados Unidos, un blanco a un negro, si están solos, es más probable que incluso le ayude más al negro. ¿Vale? Pero si están con otra gente y ya ve que no toma conciencia como que no le van a acusar si no le ayudan de ser racista, puesto que hay también otras personas que también podrían ayudar. En ese sentido, por ejemplo, pues se puede mostrar ayudar menos que cuando está solo. Siendo de entrada no racista, pero sale a veces, ¿no? El racismo que todo el mundo lleva en cierta medida, como unos más que otros, ¿no? Pero vamos, no os consideréis libres del racismo, ¿no? Porque o sea, todos cuando estudiamos esto siempre estamos pensando en los otros. Qué racista es la gente, ¿no? No, depende con qué grupo te enfrenten y en qué, bajo qué circunstancias, te puede salir en el sentido lo peor de uno, ¿no? A la hora de discriminar a otra gente. Vale, entonces, bueno, característica de la situación. Aquí viene el hecho este famoso, ¿no? Es muy conocido, en todos los manuales veis que viene una foto de Kitty que tenéis ahí, ¿no? Y bueno, pues eso llama un poco la atención, ¿no? La prensa, ¿no? En Nueva York, ¿no? ¿Cómo es posible? La gente no tiene nada, no le causa angustia, responsabilidad un poco por los demás, cada uno vamos a nuestra vida, nos hemos olvidado del ser humano, y todas estas cosas que se comentan, ¿no? Y algunos psicólogos sociales dicen, vamos a estudiar esto porque no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo 30 personas van a ser tan egoístas y que no piensen en los demás? No puede ser, tiene que haber algunos otros aspectos que puedan explicar esta situación. Y es cuando ellos, bueno, desarrollaron su modelo de intervención y que además se generó lo que llama el efecto espectador, que quiere decir eso, ¿no? Porque es su primer experimento, ¿no? Cuanta más gente haya en una situación, si nosotros hubiéramos hecho un experimento, ¿no? Al salir vosotros de clase,
y hubiera yo puesto en complicidad con alguno de vosotros y hubiera dicho, mira, te pones en el suelo y empiezas a simular como que te está doliendo el estómago y tal, ¿no? Y vemos a ver qué pasa, ¿no? Y ponemos que haya uno mirando, 2, 5, 6, ¿no? Y veríais cuando 6 que están mirando, todo el resto de clase que no sabe nada y saliera, probablemente muy poquitos se pararían a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces dice, qué malos somos, ¿no? Bueno, pues no somos tan. Hay muchos matices que nos pueden explicarlo y bueno, pues estos hombres nos plantearon esto es una adaptación de la que viene ahí, ¿no? Y que luego viene desarrollado, que fijaros, esto estaba para situaciones de emergencia, pero bueno, nos viene bien para analizar cómo es un proceso, nos da pistas y todo lo que puede interactuar para que finalmente no ayudemos, ¿no? O sea, es como una escalera que hay que ir salvando. Entonces, primero, tenemos que darnos si esa situación realmente es de emergencia o no. Y dices, hombre, pues se ve, bueno, o no se ve, ahora lo desarrollamos y nos sorprende. Depende también si tú puedes socorrer o no. Eso viene después, la etapa. Pero bueno, esto es un modelo formal, ¿eh? No quiere decir que cada uno nos paramos. A ver, es una emergencia, no sé qué, soy competente, pero bueno, en nuestro cerebro funcionaría más o menos un proceso así, ¿no? Tratan un poco de simular lo que pasaría formalmente, ¿no? Para los programas de inteligencia artificial, pues le darían en el programa del software, escribiría estas instrucciones, ¿vale? ¿Se da cuenta? Sí, bueno, fases, no, pues ya nada, ni ayudamos. Sí, interpreta que es una emergencia, o sea, esa situación anormal es realmente una emergencia, sí, un paso, o no, pues nada, ya no hacemos nada. ¿Asume la responsabilidad tú de que es una cosa que te corresponde a ti? Sí, no, pues si es sí, seguimos, todavía no hemos ayudado. Si es no, nada. Y ahora, ¿te consideras capaz, es decir, tienes habilidades o puedes rescatar a alguien que está ahogándose? Tú, imagínate, dices, sí, pero claro, es que yo no, a ver qué hago yo, si no sé cómo se salva alguien ¿vale? Que aún así habría alguien que se lanzaría, no obstante. Y ya para rematar, que ya está todas las etapas cubiertas, venga, hombre, ayude usted, por favor. Pues no, todavía, según un modelo muy general, nos replantearíamos los costes y beneficios teóricos de esa situación. ¿Vale? Y bueno, en los puntos siguientes lo que vas haciendo es describiendo con detalle cada una de esas fases. ¿Vale? Por ejemplo, lo primero es un suceso anómalo. Está claro, ¿no? Muchas veces nos pasan desapercibidas las cosas y aunque aparentemente alguien desde fuera diga, oiga, pues no, ¿vale? ¿Qué es lo que nos puede suceder para ver si descubrimos que una situación no es emergencia todavía, sino es algo raro? Anormalidad del suceso, recursos cognitivos que estamos utilizando y sobrecarga sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra atención muchas veces pasa delante de hechos que desde fuera puede verlos como críticos y no, pues por estas situaciones, ¿no? Porque no sobresale, porque vamos muy justos de tiempo, parece que no es muy relevante lo que ocurre y nos fijamos y pasamos, o sobrecarga sensorial. Es un caso curioso de la sobrecarga sensorial adaptado, ¿no? A una comparación que se hace entre entornos urbanos y rurales, ¿no? Entonces, claro, muchas veces en las ciudades, pues la atención, tanta sobrecarga de ruido, gente, no sé qué, tantos estímulos, pues sobrecarga, ¿no? Nuestro sistema perceptivo y algo que, ¿cómo nos habrá dado cuenta? Pues no, ¿no? Entonces tendemos fácilmente a veces a, digamos, a juzgar a los demás y, sin embargo, puede haber razones objetivas de este tipo que hacen que no nos demos cuenta realmente de que una situación es así. ¿Vale? Os reconocéis, ¿no? En muchas situaciones que algo que podríamos pensar, hombre, pero si se ve a simple vista, no, pues no es tan claro que se vea a simple vista. Y también el estado de ánimo, ¿no? Hemos dicho, cuando estamos más en positivo, bueno, pero cuando estamos más en negativo, que estamos muy centrados en lo nuestro, pues podemos pasar delante de un fuego y ni enterarnos, ¿no? Que está ardiendo allí algo delante de nosotros, ¿no? Por exagerar un poco la situación. ¿Vale? Eso es como muy indeciso, ¿no? Se
siempre como que alejamos lo que hay que hacer. Siempre buscamos excusas. Podemos buscar excusas. De hacerlo, porque lo que me has enseñado es como, al final tú tienes que ayudar a la persona porque aunque te cueste, porque tengas ambulancia o porque pase cualquier cosa que tú no puedas realizarlo, siempre hay una forma de ayudar, aunque no sea forma directamente. Claro. Pero siempre como que buscamos otras excusas diferentes para no hacer lo que realmente tenemos que hacer. O sí, o ayudamos. Lo ayudamos, pero estas son las etapas que aquí os la he puesto como una escalera para gráficamente decir que hasta ayudar desde en situaciones de emergencia, ¿no? Para ayudar, imaginaros los pasos que en este modelo proponen, las etapas que hay que ir superando. Y la primera es esa. ¿No? De momento, o sea, ¿usted ve que ha ocurrido algo anómalo cuando va o no? Pues imaginaros la cantidad de situaciones, ¿no?, de matices que puede encontrar y esta situación. Y tú simplemente imagínate que estás ese día fatal y no te das cuenta realmente, no es ninguna excusa, simplemente que no, estás metido muy en tu mundo, en tu problema y no eres capaz de ver cosas a tu alrededor. O también nos podemos hacer ciegos, ¿no? Fase 2. ¿Se trata realmente de una emergencia? ¿Vale? Aquí recordáis ya algo que hemos venido también hablando. Hay situaciones más o menos ambiguas, es decir, tú puedes pasar por un río y ves a alguien que está pidiendo auxilio y obviamente no es muy ambiguo, ¿no? Vamos, podrías pensar, fíjate, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? Está haciendo alguna gracia, ¿no? O algo, ¿no? Bueno, de hecho, algunas veces ha ocurrido eso, ¿no? Que viene el lobo, no venía nunca hasta que viene, ¿no? Y entonces alguien reinterpreta mal una situación, no, se hace el gracioso. No, bueno, sí, hay situaciones más o menos ambiguas, es decir, que nos generan incertidumbre, y entonces, ¿qué hacíamos cuando eso en términos sociales? Ya hemos hablado de ello, la influencia informativa y normativa, yo creo que sí, ¿no? Que hablamos un día, ¿no? Normativa es que dependes de otros para no ser rechazado y por tanto les sigues, y en otras simplemente, acordado la teoría de la incertidumbre, buscamos ayuda en los demás para interpretar. Bueno, pues en muchas ocasiones, ¿vale?, la forma de actuar en una situación es fijarnos en lo que hacen los demás, porque honestamente no sabemos, ¿no?, que si eso es una emergencia o no, hay una situación ambigua. Y ahí es donde se daba ese fenómeno que hemos llamado de ignorancia pluralista o pluralizada, porque lo llaman de distintas formas. Que es este fenómeno de ignorancia pluralista se da en más situaciones, no solo en las de ayuda. Por ejemplo, en los botellones de la gente joven actual y las de otras épocas, porque botellones con distintos matices se han hecho siempre, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Todo el mundo que se junta realmente le gusta beber? Pues a veces no tanto. ¿Y qué hace mucha gente de todas formas? Pues termina bebiendo, ¿no? Y a su vez el resto de los que están allí ven que los demás beben, pues bueno, será lo que hay que hacer, ¿no? Y a lo mejor si alguien rompiera ese círculo, terminaban no bebiendo. O sí, ¿vale? Pero en muchas ocasiones mucha gente bebe por eso, ¿no? Porque piensa que si manifiesta su rechazo, pues los otros tal, y el otro piensa que debe ser lo adecuado beber, porque, en fin, hay muchas situaciones. En un accidente también es muy común, ¿no? Que alguien piense, a ver si meto la pata y tal, el otro piensa también, a ver si meto la pata, y al final pues nadie actúa. Pues ahí el efecto no es que haya muchos y es el efecto espectador de difusión de la responsabilidad, sino simplemente en este caso es ignorancia pluralista, que se genera un círculo vicioso en ese sentido, que nadie actúa simplemente por estar pensando que al no actuar llegas tú y no actúa nadie, pues debe ser que no hay que hacer nada, por si acaso, y así sucesivamente unas y otras personas, ¿vale? No se actúa como resultado de observar la falta de respuesta de los demás y, bueno, pues en una situación de emergencia pues no será tan grave, ¿no? ¿Vale? Aquí entran en juego más matices, capacidad para comunicarse, ¿no? Es decir, cuanto más, por ejemplo, te conozcas o más a la gente que está en esa situación, más fácil es detectar si están sin hacer nada porque realmente no hay que hacer nada, mejor no hacer nada, o simplemente porque está funcionando el sistema de ignorancia pluralista, ¿no? ¿Vale? No es lo mismo en un entorno, en la calle, que no conoces a nadie y ves que allí hay gente que se va parando, que en un sitio donde existas muy familiarizado con la gente, con lo cual
las claves de comunicación son importantes. Y también el comportamiento de la víctima. Si la persona empieza, yo qué sé, es con gravedad, que empieza con heridas, con sangre, con no sé qué, o a pedir claramente auxilio, pues, lógicamente, ¿no? Sí que vas a actuar, ¿no? Probablemente actúes. En definitiva, lo que nos interesa es que las situaciones a veces son ambiguas y funcionan estos procesos, ¿no? de comportamiento social, que son los que nos interesan. Fase tercera. Estas fases, en teoría, parece que van así, ¿no? Como una escalera. Es una forma de verlo, ¿no? Probablemente en la realidad se cruzan entre ellas, ¿no? Debo asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí un poco, cuantos más espectadores, se da el fenómeno de la difusión de responsabilidad, que se llama, o efecto espectador. Y se ha comprobado. Cuanta más gente hay, menos probable es que se ayude, ¿no? Ahí os vienen algunos diseños experimentales, ¿no? Que claramente ponen este tipo de situaciones, ¿no? También se ha dado el caso de, bueno, creo que cuando una persona se lanza a ayudar en un sitio con mucha gente, luego la gente que no había movido el pie para ir, eso es. Ocurre el efecto contrario. Que uno se lanza y ya empiezan los demás a ayudar. Mecanismos explicativos a la hora de pregunta. ¿Por qué ocurre el efecto espectador? ¿Vale? Entonces, bueno, pues a nivel teórico se han desarrollado estas tres explicaciones. Una de ellas, aprehensión a la evaluación, que quiere decir que muchas veces no actuamos porque tenemos miedo a que los demás nos valoren negativamente. Eso se llama, es otro mecanismo que está presente en muchos otros aspectos, no solo en el altruismo. Aprehensión, con H intercalada, ¿vale? A ser evaluados. Es así, ¿no? La mayoría tenemos tanta aprensión hasta autoevaluarnos a nosotros que muchas veces nos despistamos y no nos hacemos a nosotros mismos preguntas sobre nuestro comportamiento, ¿vale? Con que sí, existe eso, ¿no? ¿Vale? Obviamente, depende de qué cosas y también hay gente que lo tiene más acusado este factor u otro, ¿no? Pues cuanto más inseguro y cosas de ese tipo tienes sobre tu propia características, tus propias capacidades, pues claro, más aprehensión tienes a que te evalúen, ¿no? Los demás. Ignorancia pluralista, que es lo que... Ah, que lo pones sin H, pues entonces me he equivocado. Yo sí, no, perdón, no es sin H. Es que sin H es aprensión y con H es aprensión de aprender, o sea, coger algo. Sí, gracias por la corrección. No, es sin H. Sin H. Sin H. Con H es de aprender en el sentido de coger algo y hacerlo tuyo, ¿no? Vale, y difusión de la responsabilidad es simplemente eso. Como hay otros, pues que lo hagan otros. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Aunque sepas que es una emergencia, pero es que hay mucha más gente. Y seguramente, fíjate, están más preparados que yo. Bueno, eso ya lo añado. Vale. Se han hecho revisiones sucesivas, en otros autores, otros países, y sigue apareciendo el efecto. O sea, que un año, el curso que viene, si os apuntáis a alguno, estáis en segundo, y quedamos un día y repetimos el experimento, el primero, que ya no saben todavía de qué va esto. Claro, si no están... ¿vale? Aquí cuentan algunas cosas que... Bueno. Hoy en día, como está de actualidad todo el tema del acoso en las redes sociales y tal, pues bueno, pues se han hecho muchos estudios de estos, se están validando también en relacionados con el ciberacoso y se sigue demostrando que funciona, ¿no? Porque claro, las redes sociales además tienen otras características especiales que incluso pueden potenciar más, ¿no? estas situaciones. Bien, ¿debo asumir la responsabilidad? ¿Vale? Ya estamos en la etapa 3, ¿no? En la cuarta, ¿no? No, estamos en la 3 todavía, perdón. Es que yo creía que ya estábamos en la de competencia, ¿no? Entonces, es la misma. Factores que atenúan. Antes hemos dicho lo mismo. ¿Qué hace que esto se dé? Bueno, pues en las investigaciones. Cuando los costes de no ayudar son extraordinariamente altos para la víctima. Ahí pone ayudar. Se han comido el no.
yo lo he reinterpretado varias veces y no me encajaba. O sea, justamente es eso, ¿no? Si imagínate que es que está prácticamente ya agonizando, pues ya ni responsabilidades, si tengo que hacer algo, ¿no? No le vas a dejar que... O sea, cuando los costes de no ayudar son extraordinariamente altos, eso sería algo que te diría, da lo mismo que haya 200 personas, es que se va a morir. Aunque los 200 no hagan, 199 no hagan nada, yo lo voy a hacer, ¿vale? Si el daño asociado a no ayudar es muy relevante para el observador, como no ayudo, los demás que están ahí, bueno, pues imagínate que incluso es un familiar directo o tienes una imagen muy positiva socialmente sobre cierto tema, entonces el coste de no ayudar es muy relevante. Entonces dice, mira, va, me da lo mismo que los demás no hagan nada, yo sí lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, la asignación de responsabilidad personal. Imagínate que te dice alguien que está en el suelo, por favor, usted sí, el del jersey rojo, llevas tu jersey rojo, ayúdeme. Hay una asignación tan personal que eso inhibiría o atenuaría el efecto espectador. Atenuaría. ¿Vale? Y luego hay variables de todo tipo, ¿no? Sociodemográficos o generosos. Y aquí hay estudios para tomar y dejar, ¿no? Dice, más generosos los que tienen menos recursos. Bueno, parece ser en ciertas situaciones. Hombres y mujeres, ¿no? No difieren en la cantidad, sino en el tipo de ayuda, ¿no? Generalmente congruencia con el estereotipo. Entonces, claro, eso en los hombres, ¿qué es lo del estereotipo? En la ayuda. La frase esa famosa, primero las mujeres y los niños primero, ¿no? Claro, porque las mujeres y los niños, ¿no? No, pero el hombre es más fuerte y tal, estereotipo de, bueno, él se va a salvar y tal, hay que, en fin, los más débiles son las mujeres y los niños, por tanto, bueno, en fin, lo que quiero decir es que los estereotipos, pues también funcionan en el tema de la ayuda, ¿no? Y entonces no es que ayuden más o menos, sino que bajo ciertas circunstancias, de acuerdo con lo que estereotípicamente se espera del hombre o la mujer, pues también funciona en el tema de las ayudas. Entonces, las mujeres más el apoyo emocional, asesoramiento de problemas personales, en fin, ese tipo de situaciones es más probable que las mujeres ayuden más que los hombres. En las que hay que poner en juego factores como fuerza física, etcétera, parece que los hombres ayudarían más que las mujeres, ¿vale? ¿Tengo las competencias necesarias? Bueno, esto es muy básico. Si no sé a dónde me voy a meter, ¿no? Si no tengo habilidades o capacidades para prestar una ayuda, ¿vale? Y finalmente, la etapa última, la decisión de intervenir. Ya parecía que habíamos subido la escalera y ya, mira, por fin va a ayudar. Bueno, pues todavía podemos darle vueltas a las cosas, hacer un equilibrio entre costes y beneficios de ayudar y entonces, pues, fastidiarse o no el tema y no ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, esto de los costes y beneficios está claro. Ahí tenéis una lista, por si queréis verlo, ¿no? de costes y beneficios que son resumidos los autores, ¿no? De ayudar como de no ayudar. ¿Vale? Si tú tienes buena imagen en tu barrio y la gente, va, fulanito, a veces no te gustaría ayudar, pero en fin, puedes quedar mal. Entonces eso es un coste. Beneficio, pues puede ser eso, mejorar tu propia autoimagen, tu autoestima, quedar bien ante los otros, ¿no? Este juego, ¿no? Entre costes y beneficios. Los costes, siempre que hay altruismo hay algún tipo de coste, ¿no? En tiempo, esfuerzo, dedicación, dinero, algún tema material o no material. Entonces, bueno, ese siempre, ¿vale? Y bueno, basándose en este juego de los costes y beneficios, Piliabin, que son los psicólogos sociales, hicieron un modelo muy famoso, que ya se cita siempre en todos los manuales, ¿no? Sobre el juego, este juego, ¿no? Que además lo bueno de este modelo es como esos que hemos comentado unas veces, que se mojan y hacen un pronóstico. Porque, claro, si no hacemos pronóstico, ¿para qué queremos modelos y teorías? Entonces, él plantea eso en una situación, ¿vale? De emergencia, digamos, primero se llama de activación porque se produce una activación fisiológica, aunusal, ese término, que conlleva un cierto malestar. Sabes, a alguien, si te quedas frío y tal y no reaccionas por características tuyas psicológicas que no, pero la mayoría de la gente
puede en distintos grados, ¿no?, ante una situación de sufrimiento de alguien, activarse, ¿no? Bueno, y a partir de ahí entraría en juego la parte más económica del modelo económico de hombre, psicológico de hombre, ¿no?, de la valoración costes y beneficios. Esto os puede sonar como muy eso, ¿no?, muy economicista, pero bueno, en realidad veis que no, que en muchas situaciones de nuestra vida hacemos un balanceo. ¿Vale? Otra cosa es que no todos los modelos estén de acuerdo y hay algunos, tal Batson, ¿no?, con B, que es el que más ha investigado esto, ¿no?, que habla del altruismo genuino, ¿no?, que sí que existe, que el fin es realmente beneficiar a los demás, aunque luego te beneficies tú, pero nunca sería lo buscado. Bueno, el modelo de Pia-Lavin, una vez que ya se ha activado, ¿no?, hemos dicho, ¿no?, esa necesidad de reducirlo, como en la disonancia, ¿recordáis? Pues hay, según él, nos plantearíamos los costes de ayudar o de no ayudar, combinándolos como bajos o altos. Y este es el pronóstico que hace. Cuando los costes de ayudar son altos, ¿vale?, son altos, tienen un alto coste para ti de cualquier tipo, ¿no?, material, de tiempo, lo que sea. Y los de no ayudar también son altos, o sea que ambos, según él, se produce una intervención indirecta. Es decir, no ayudas tú, pero procuras que alguien pueda ayudarle. O, a nivel cognitivo, sabéis que somos ya muy creativos, lo vais descubriendo, no solo para crear obras artísticas y otras cosas, sino también para escabullirnos, ¿no?, mentalmente y, en fin, salir airosos de situaciones incómodas. Pues tenemos creatividad, ¿no?, cognitiva, pues eso, reinterpreta la situación, ¿vale?, culpabilizas al otro, o piensas que otra gente podría hacerlo, con lo cual pues, te queda tu conciencia, digamos, tranquila. Cuando son bajos los costes de ayudar, ¿qué más me da? Si voy a perder 2 minutos, pues es cuando le ayudarías, y altos los de no ayudar, ¿vale? Cuando son bajos ambos, ¿qué dice el modelo? Que va a depender de eso, de la amabilidad de uno, de la empatía, de tus valores sociales, de tus creencias, tus actitudes, ¿no? En fin, un poco, incluso de la relación que pueda ser muy directa con la persona. Bajos, bajos. Y altos, bajos, si son altos ayudar y bajos de no ayudar, entonces dice que normalmente, según este modelo, intentas negar, ¿no?, la evidencia de que no es tan problemático, evitas la situación, te das la vuelta, mejor no lo veo y ya está, ¿no?, y así no me genera nada, ¿vale? Este es el modelo ya clásico, que tiene sus, lógicamente, podemos ponerle todas las pegas que queramos, ¿no? Pero, bueno, pues es como siempre decimos, una idea de entender, ¿no?, cómo puede operar el proceso, ¿vale? Algunas consideraciones, ¿no? Estudios recientes en situaciones altamente peligrosas, eso que decíamos antes, está dispuesto a ayudar aunque nos enfrentemos a consecuencias negativas. Aunque los costes sean altísimos, si las consecuencias son extraordinarias, ¿vale? O sea, imaginaros que ves que pilla un coche a un niño, ¿no? Pues claro, las consecuencias son extraordinarias, ¿no? Pues ahí te da lo mismo, ¿no? Aunque te puedes arriesgar que vienen otros coches que te pueden pillar, los costes son altos, tú en esos casos actuaríamos, ¿vale? Cuando los costes de no ayudar son extremadamente altos, están asociados a un gran peligro para la víctima y el donante de la ayuda, el efecto espectador desaparece, o sea, que aunque haya 500 personas, tú ayudas, hay 499 que no hacen nada, no importa. En esas situaciones tú ayudas. Y otros factores. Se ha estudiado también el alcohol, cómo influye. Parece que sí, que si está con un alto nivel, ¿no?, estás ebrio, ¿no?, pues es más probable que ayudes que no. A ver si ahora la gente va a decir, porque de alguna forma desinhibe, ¿no?, la valoración de los posibles costes negativos que pueda tener y fruto de esa desinhibición te impulsa a ayudar personal de la víctima, ¿vale? Cuanto más cercano está a ti, o también eso hace que inhibas, ¿no?, la posibilidad de que los costes jueguen en contra de la posible ayuda. Cuando se esperan futuras interacciones con la víctima, claro, si no le ayudo yo y luego verás tú en el futuro voy a tener relación con ella, pues un poco. Como veis, esta parte de altruismo es un tanto interesada, ¿no? ¿Vale? Es interesada. Y otras características que, bueno, que pueden aparecer, ¿no?
Y por último, dentro de los aspectos situacionales de intervención, donde hemos visto emergencia, capacidad, número de personas y otros aspectos situacionales, características de la víctima. Esto es muy fácil de entender. Si tú vas a un supermercado y ves que está pidiendo en la puerta, esto lo han hecho experimentos, ¿no? Alguien pues vestido desaliñado, sucio, frente a alguien con traje o no sé qué, pues y han comprobado quién ayudaba más en una situación. Y bueno, pues lógicamente hay características de la víctima que propician que ayudemos más o ayudemos menos. Estas se han ordenado en 3 factores. Atractivo físico, que es algo general, similitud percibida con el donante, entre el donante y la víctima, y la pertenencia a grupos estigmatizados. ¿Qué es un grupo estigmatizado? Pues nada, alguien que en una sociedad le coloca una marca. Esto viene del griego, es marca, porque se ponía una señal. De hecho, desgraciadamente hay acontecimientos históricos donde están claros, ¿no? Imaginaros, en la época de Hitler, pues los judíos llevaban una estrella no sé qué, los gitanos otra estrella no sé cuántos, o sea, estaban los homosexuales, no, o sea, en sentido purista, estigma es eso, ¿no? Entonces, cuando hablaba de grupos estigmatizados es que socialmente, en una cultura determinada, ciertos grupos, en una época históricamente, se les considera estigmatizados, ¿no? Hay un rechazo social hacia ello por el mero hecho de pertenecer a eso, ¿no? Luego, en esto socialmente, pues va habiendo cambios y demás, ¿vale? Entonces, en algunas épocas históricas, porque aquí aparecen, por ejemplo, el tema de la orientación sexual, ¿no? Pues, por ejemplo, en algunas épocas los homosexuales han sido un grupo estigmatizado, ¿no? ¿Vale? No quiere decir que ahora lo sean o que lo hayan dejado de ser para cierta gente, hablamos en general, no son ahora mismo como lo fueron en otra época. La gente que tenía SIDA, pues fue un grupo estigmatizado, ¿no? Hasta que un cantante famoso y un jugador de baloncesto también muy famoso, ¿no? De la Liga de Estados Unidos, digamos, se declaró que tenía SIDA, pues, y ya empezaron a amortiguar socialmente ese efecto de estigmatización. Quiero decir que al final, por ejemplo, nacionalidad, personalidad, estilo, ¿no? Todo eso, todo ese tipo de aspectos se relacionan positivamente. Positivamente es decir que hay correlación, no positiva, que te va a ayudar más o menos. Entonces, en función de algunas de las características que alguien considere atractivas o no, en ese sentido, conlleva que te ayuden menos o más. Y la similitud también. Dice, ayudar a alguien similar se asocia a mayor atracción, mayor conexión y por tanto es más posible. Pero aquí a veces se da el efecto rebote. El efecto rebote nos puede conducir al efecto contrario, justamente, ¿no? Por alguna forma, autoprotegerte a ti, porque te puedes ver reflejado, fijaros qué retorcidos somos a veces, te puedes ver reflejado como que a ti te podría pasar algo parecido. Entonces, como no te quieres ver en esa situación, en vez de ayudar al que es más similar, en ocasiones es al contrario. Y le culpas, ¿no? Le culpas de su situación, ¿no? Como para no verte tú reflejado que te podría pasar algo similar. O sea, las excepciones, como veis, o sea, la tendencia es al más similar, pero en ocasiones puede ocurrir el efecto contrario, ¿no? Y al más similar ayudarle menos. Muy bien, bueno, pues nada, esto es lo que básicamente... bueno, aquí nada, que había puesto este famoso experimento, ¿vale? Dentro de la perspectiva del racismo aversivo, ya lo veremos en prejuicio, cómo sale algo parece incoherente, ¿no? Ayudamos más cuando estaban solos, la persona sola, a alguien de raza negra, simplemente porque pensaba que en esas situaciones aversivas alguien que lucha contra su racismo, porque no se considera racista, pero ve que le sale a veces. Pues cuando está solo, no tiene problemas y ayuda más para que no le llamen racista. Pero en una situación acompañado como es esta, ayudaba más a los de su raza, porque tenía psicológicamente una justificación, ¿no? Hay otros que le pueden ayudar, ¿no? Entonces, no me van a acusar de racista en esa situación. Pero solo sí. Era consciente que el foco se iba a poner sobre él, ¿no? Muy bien. Pues nada, nos vemos el próximo día.
Vale, hasta luego. Adiós.